Iglesia, muy buenos días. Nuevamente nos encontramos hoy, 1 de agosto, iniciando un nuevo mes, iniciando una semana, dándole la gloria al Señor por darnos la oportunidad de estar otra vez en este maravilloso día con ustedes. Vamos a seguir estudiando sobre los atributos de Dios, amén. Y Amén. vamos también hoy a celebrar la Cena del Señor. Así que es un tiempo bien precioso para que todos nos dispongamos a ser edificados a través de su palabra y a compartir la cena. Amén. Vamos a hoy con un entendimiento más bíblico, una comprensión bíblica sobre Dios y con ese entendimiento de Dios que tenemos, de los atributos de Dios que estamos viendo estos domingos, vamos a tener más conciencia de participar de esta mañana de la Cena del Señor, una mañana de Amén. comunión con nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, quiero hoy ministrar o predicar sobre la asistencia propia de Dios. Hay una palabra de latín un poco desconocida en nuestro vocabulario cristiano, pero es bueno que la Lo comprendamos un poco. conozcamos. Muy bien, voy a basarme en dos preguntas. En Génesis capítulo 1, versículo 1, de allí tengo dos preguntas y allí baso la enseñanza de hoy. ¿Qué hacía Dios antes de crear? ¿Qué hacía Dios antes de la creación? Antes de decir, sea la luz. Muy bien. ¿Y qué hizo? ¿Por qué hizo toda esta gran creación? Son las dos preguntas que tenemos para mirar hoy. Muy bien, miremos Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, la vida da por sentada la asistencia de Dios. Pero ¿qué hizo Dios antes de crear los cielos y la tierra? ¿Qué hizo Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Sí? Algunos han llegado a imaginarse cosas, pensar cosas, pero lo bueno es que este tema de la seidad de Dios o de la asistencia propia de Dios se sustenta en las escrituras. ¿Qué dice Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué estaba haciendo Dios? Todo este asunto lo vamos a aprender hoy, a meditar un poco para la gloria del Señor. Y la idea es que esto va a provocar una sed por la palabra de Dios, va a provocar un deseo de estudiar más. Anote la cita bíblica y su merced lindo, si desea aprender más, es bueno que estudie una teología sistemática como la de Gruden y otros escritores muy buenos también, o los atributos de Dios de A. W. Tozer también son muy buenos, o de Arthur Pym, los atributos de Dios. Y allí comprendemos un poco más. El que tiene hambre de Dios, pues busca a Dios con todo su corazón. Amén. Y estudiar la palabra de Dios es algo maravilloso. Muy bien. ¿Qué hacía Dios antes de crear los cielos y la tierra? Ya Dios existía, ya Dios estaba. Claro que sí. ¿En qué momento aparece todo esto? Muy bien, vamos a mirar entonces primeramente la definición del término teológico de aceidad. ¿Qué es la aceidad de Dios? Vamos a definir un poco ese término teológico sobre la aceidad de Dios. Entonces, miremos un poco. Esta expresión es una palabra, como les dije al principio, latina. Significa de uno mismo o de sí mismo. Viene el latín aceiti, A-S-E-I-T-I, aceiti, que significa de sí mismo. Es una vida propia, la de Dios, una asistencia propia. Él vive por sí mismo. Nadie lo creó. La vida de Dios es increada, es eterna, ¿cierto? Este es uno de los atributos de Dios que muestra la grandeza de Dios y lo hace diferenciar de cualquier criatura, de cualquier creación, porque esto lo hace único como el atributo de la eternidad. La teología sistemática maneja dos atributos, ¿sí? Los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Este atributo es un atributo incomunicable. En cierta medida es un atributo incomunicable porque nadie tiene vida propia. Nadie puede decir voy a nacer en 1000 años atrás o voy a nacer dentro de 100 años o dentro de 500 años. Nadie puede decir eso. Usted nace y muere conforme la voluntad soberana de Dios. Dios determina nuestra existencia, pero a Dios nadie le determina su existencia, porque la vida de Dios es eterna, ¿cierto? Es diferente a nuestra existencia, tiene una existencia propia de sí mismo. Muy bien, hay muchos tratados teológicos sobre esto y quiero que empezamos a mirar. No es fácil comprender estos términos, no es fácil comprender este término teológico, ¿no? Pero vamos a comprender un poco esta faceta, esta naturaleza de nuestro Señor. Amén. Él sobrepasa nuestra manera de pensar.
¿sí? Sobrepasa nuestra manera de pensar, es muy profundo, más profundo que cualquier fosa oceánica que se haya encontrado hasta el día de hoy. Como dice Romano, la sabiduría de Dios es inescrutable, es sin límite, la grandeza de Dios y sus atributos todos son sin límites, sin límite. Muy bien. El segundo punto que quiero compartir hoy es comprendamos un poco esta asistencia propia y única de Dios. Vamos a comprender un poco esta asistencia propia y única de Dios. Hay unos textos del Antiguo Testamento que nos ayudan a entender esto, a comprender un poco más esto. Miremos un poco en la vida de Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y luego miramos el nombre de Dios, que está ahí mismo en Éxodo 3, 14. Primero Éxodo 3, 2, por favor. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía de fuego y la zarza no se consumía. Muy bien, allí aparece un árbol llamado la zarza. Allí Dios llama a Moisés, le dice tierra santa y él se quita las sandalias de sus pies. Pero algo curioso aparece allí, la zarza, el árbol, que en el desierto eso es muy común. Los árboles se queman por el calor, pero hay una llama diferente, que es la vida de Dios, ¿sí? Lo que estamos viendo, la asistencia propia de Dios, la seidad de Dios, que digámoslo así, influenció, emanó, digámoslo así, sobre esta zarza. Y por eso no se consumía. Por eso no se consumía. La vida de Dios es eterna, la vida de Dios es propia, es única, es un atributo que hace diferente a Dios. Y allí lo podemos ver también. En el nombre de Dios también podemos ver esta existencia propia de Dios. Éxodo 3:14, por favor. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Ese es el nombre impronunciable de Dios, Tetragrammatrón. Es imposible pronunciarlo, no tiene vocales, pero se puede entender con la traducción que hay allí del gran yo soy. ¿Qué significa ese gran yo soy? Significa, es un verbo hebreo que significa que Él es siempre, Él tiene su propia vida, el propio ser de Dios es eterno y su vida es única y Él es autoexistente. Es otra expresión también para entender un poco. Él depende completamente de sí mismo, de nadie depende. En otras palabras, él no necesita a nadie, pero todo el mundo lo necesita a Él. Amén. Tremendo eso, ¿no? Es el propio ser de Dios. Nada lo sostiene, Él se sostiene a sí mismo. Eso significa lo que está diciendo esta expresión: yo soy el que soy. No aumenta ni disminuye, porque algunos piensan que, como vimos en la ira de Dios, que la ira de Dios en el Antiguo Testamento es más feroz, más fuerte que en el Nuevo Testamento. No, Dios no aumenta ni disminuye, es el mismo, es intenso su amor, su misericordia es el mismo. Como vamos a ver, su existencia es la misma ayer, hoy y por los siglos. El gran yo soy está diciendo el pasado, el presente y el futuro. Está hablando de su esencia, Él única y es la misma. A Él nadie lo pudo haber creado. Él es increado. Él creó toda la creación y toda la creación depende de Él. Tremendo nuestro Dios. Amén. Ahora miremos el Salmo 90, versículo 2. Moisés escribe aquí también, es un salmo de Moisés, y dice algo muy interesante. Allí muestra que desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios es el mismo, sigue siendo Dios. Nunca ha habido un tiempo en el que Dios no fuera totalmente el mismo. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Es el mismo Dios. Antes de la creación y después de la creación y después de Apocalipsis también. Antes de Génesis 1, versículo 1 y después de Apocalipsis en la eternidad futura, Dios sigue siendo el mismo. Poderoso es nuestro Dios. Amén. Jehová de los ejércitos es su nombre. Alabado sea Dios. Por eso al estudiar esos atributos nos inspiran a alabar a Dios. Su existencia es única y es propia. Muy poderosa la existencia de Dios. El poder de Dios es muy grande. Amén. Muy bien. Vamos a mirar entonces también algo interesante sobre la asistencia propia de Dios. Y podemos verlo también, que es inmutable. Miremos Hechos 17, 25, 28. Hechos 17, 25, 28. Es inmutable. Amén.
Hechos 17, 25 al 28. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Eso, miremos primero el 25, ¿sí? Vamos por partes. Sí, ahí empecé. Otra vez, mi amor. Entonces leo desde el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Hasta el 25, mi amor. Cuando Pablo predica aquí en Atenas, afirma que Dios no es servido por manos humanas. Dios no necesita de nadie. No es que si yo no adoro a Dios, Dios se pone triste. No, mi amado, Dios existía solo, también se llama ese atributo de la soledad de Dios, y no estaba triste, como vamos a ver. Hay gozo en sí mismo, en su eternidad pasada. Él siempre ha estado gozoso. Él nunca ha estado triste y nunca estará triste, porque la humanidad siempre, cuando la creó, siempre, todas las creaciones le han fallado a Dios. Sin embargo, Él es autoexistente, nuestro Dios, y Él no depende de los hombres, de lo que le digan, lo que no le digan, si le adoran, si le sirven o no. Él está diciendo allí, nunca Dios es servido por manos humanas, como si necesitara de algo, como si Dios estuviera carente de algo, como si Dios necesitara de un magnate que le apoyara económicamente o de alguien que le elevara alabanzas o oraciones. No, mi amado, Dios es existencia, tiene existencia propia, es aceidad. Él se sostiene solo, Él se mantiene solo. Muy bien. No le falta nada, posee todo, no tiene insuficiencia, no está incompleto, Él es plenitud perfecta, Él es completo perfectamente, Él no tiene vacíos que llenar. Muy bien, Dios es completo en sí mismo, mira lo que dice el versículo 28, posee una plenitud perfecta. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Él no necesita ningún sistema para moverse, para apoyarse, para que alguien lo sostenga. Él no depende de nada ni de nadie. Él dentro de sí mismo se sostiene porque Él es Dios. Amén. Muy bien. Hay muchos textos también que nos pueden hablar de eso. El mismo Hechos que estamos leyendo, el texto de Hechos nos enseña esto. Muy bien. Mire Romanos 11:34. También nos enseña de que Él no necesita de dinero, de fortaleza, de poder alguno, de intelecto de alguien, de la inteligencia de alguien que le proporcione conocimiento a él de un libro, de una enciclopedia, una biblioteca, de alguien que le ilustre, que alguien que lo aconseje, no. ¿Qué dice allí Romanos 11:34? Romanos 11:34. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis. Romanos 11:34. Ay, perdón, sí, estaba leyendo otro. Romanos 11. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Muy bien. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le puede decir a Dios qué hacer? ¿Quién le puede decir a Dios, esto lo aconsejo a Dios? No, al contrario, Él no necesita de consejo, pero nosotros sí necesitamos de sus consejos, su autoexistencia. Él tiene una existencia propia, determinada, él es completo, Él es perfecto, ¿no? Muy bien, allá aparece en el versículo 35 también, y la respuesta es retórica, es un no rotundamente, que aparece allí en Romanos 11:35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Aquí está la falsa teología de la prosperidad, los pactos de la siembra, que le dan a Dios para que Dios le devuelva 1000. Nadie le ha dado a Dios primero. Él siempre va adelante y Él no necesita nuestro dinero. Sin embargo, honramos a Dios con nuestros bienes y con lo que Dios nos bendice, porque sabemos de que proviene de Él y nosotros sí necesitamos de Él, amén, de su bendición. Pero nadie necesita bendecir a Dios. Al contrario, necesitamos que Dios nos bendiga. Tremendo ese texto, ¿no? Esta es la autosuficiencia de Dios. Es el poderío de Dios. Mire lo que dice Romanos 11:36. Sigamos leyendo. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Esto significa que todas las cosas provienen de Él desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Y todas las cosas existen por medio de Él y son para Él. Amén. Amén.
Tremendo, ¿no? Ahí está muy clara la seidad de Dios, la existencia propia de nuestro Dios. ¿Será que nuestro Dios necesita que alguien le planifique la agenda, que alguien lo sustente, que alguien le dé un propósito de vida? No, mi amado. Él es autoexistente, Él es proveedor, Él es propósito en todo para nosotros. Muy bien. Entonces, mis amados, al estudiar estos atributos de Dios, este atributo especialmente de la seidad de Dios, nos exhorta, ¿no? Nos exhorta a entender un poco más ese Dios, ¿sí? Yo he escuchado personas de que si esa persona no le sirve a Dios, Dios entonces va a dejar de hacer misión. No, mi amado, si usted no le sirve a Dios, Dios levantará a otro. Uno no puede servir a Dios o alabar a Dios. Si yo no alabo a Dios, se pone triste. No, mi amado, mi deber es alabar a Dios, como vamos a ver aquí. Y con este punto ya estoy terminando un poco esta reflexión. La asistencia de Dios es gloriosa por sí sola. La asistencia propia de Dios, la seidad de Dios, es gloriosa por sí sola. Dios tiene una autogloria, Él mismo. Él no necesita que nadie le dé gloria ni alabanza. Sin embargo, la iglesia fue creada para eso, pero ese no es el propósito. O sea, Dios no depende de eso. Dios, Él mismo se autoglorifica por su perfección, por su salvación que le dio al ser humano y todo este asunto de la redención. Muy bien, miremos 1 Timoteo 6:15. Allí aparece la palabra bendito, que en hebreo, en griego es Makarios, que significa doblemente feliz. En otras palabras, vamos a ver quién es feliz eternamente o quién es gozoso eternamente, más bien, o plenamente gozoso. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Ahora el Salmo 16:11. Por favor. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Él hace Amén. todo para su gloria y Él eternamente es gozoso. Antes de la Génesis 1 y después de Apocalipsis. Él siempre ha sido gozoso y Él tiene una gloria. Él es glorioso y Él se gloria a sí mismo. Él es el único que puede gloriarse a sí mismo. Amén. Tremendo eso, mis amados, tremendo eso. Él tiene una autoexaltación de Él, determinada de Él, eterna de Él. Inclusive Él se exalta en perdonarnos. Por amor a su nombre nos perdona, decían los profetas. Por amor a su nombre Él tiene misericordia de nosotros. Mira lo que dice Isaías 48:11. Isaías 48:11, por favor. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Si Él dependiera de Israel, de la iglesia, de los patriarcas, de los profetas, todos le fallamos. Él depende de sí mismo y Él se autogloria por su plan de salvación y por su misericordia sin límite hacia la humanidad. Allí lo vemos, miremos también el Salmo 79:9. Es un salmo también que nos enseña un poco de esto. Él se gloria en su nombre, en librarnos y perdonar nuestros pecados por amor a su nombre. Salmo 79, versículo 9. Jeremías también habla de esto. Si usted lo quiere buscar en su casa, Jeremías 14:7. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Aleluya, aleluya. Y lo vimos ahorita en Romanos 11:36, ¿no? Que porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Tremendo este atributo de Dios. Es impresionante ver que Dios se exalta a sí mismo. Él tiene gloria propia. Amén. Él tiene gloria propia. Su nombre es glorioso. Su nombre es glorioso. Muy bien. Vamos a mirar ya para terminar un poco, o miremos otra cita bíblica que nos sirve para entender un poco la asistencia gloriosa de Dios. Mira lo que dice Corintios, 1 Corintios 8:6. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Aleluya. Ahora miremos Amén. Efesios, nos habla también sobre esto. Él tiene su misma naturaleza, su misma esencia, su existencia propia, su aceidad es gloriosa.
Efesios Mira lo que dice Efesios 3, 20, 21. y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por siempre, eternamente, la gloria le pertenece a Él. Está dentro de su propia existencia. Muy bien. Mira lo que dice Efesios 1, 4. También el 6. El 12 y el 14, si lo puede leer en su casa. Le damos el 1, 4 y el 6. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén, amén. Tremendo eso, ¿no? Todo esto es la asistencia gloriosa de nuestro Señor, su asistencia propia. Se propaga su creación. Necesitamos, dependemos, somos necesitados, somos dependientes de esa gloriosa existencia, de esa perfecta satisfacción que Él tiene. Miremos Juan 1:4. Toda la vida, toda existencia creada, toda vida creada por Dios depende de Dios. Él es la fuente inagotable para toda existencia creada por Dios. Su existencia propia es suficiente. Amén. Es suficiente y es propagada su creación. Por eso es un don incomunicable, un atributo incomunicable, pero también aquí algunos hablan de eso. Por ejemplo, la eternidad es incomunicable, pero nosotros vamos a vivir eternamente con Dios. Si me hago entender, parte de esa eternidad fue dada a nuestro espíritu. Lo mismo aquí, esta existencia propia fue dada a nosotros, por eso vivimos, si no, no pudiéramos vivir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Ahora mire el capítulo 5, versículo 26 del Evangelio de Juan ahí mismo. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Él ha dado al Padre, el Padre ha dado al Hijo, el tener vida en sí mismo. Más adelante en Juan 10 y más adelante en Juan 11, en la resurrección de Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. En Juan 10 el pastor dice, yo pongo mi vida, yo la tomo de mí mismo, doy mi vida, porque en Él hay una vida diferente, la vida divina, la vida de Dios, la existencia propia de Dios. Muy bien. Tremendo eso. Entonces, para concluir, dependemos de la asistencia propia de Dios. Debemos de acudir constantemente a Él. Lo dice el Salmo 23, versículo 1. Jehová, mi pastor, nada me faltará. Dependemos de Él. Todos los días debemos de ir, porque no sabemos lo que estamos viviendo en ese asunto de que estamos viviendo de pandemia. No sabemos cuándo Dios viene a recogernos. Sin embargo, entendemos que estamos vivos y le damos gracias a Dios, porque Él cumplirá su propósito en nosotros. Amén. El Salmo 34 también lo enseña, de que debemos de dependemos totalmente de la asistencia propia de toda la creación. Filipenses también habla de eso, capítulo 4, versículo 19. Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Amado de Dios, siervo de Dios. Estamos comprendiendo algo de los atributos de Dios y vimos la seidad de Dios, la asistencia propia de Dios. Padre, ayúdanos, Señor, a comprender un poco más, a conocerte más, a tener temor reverente, como vimos la predicación anterior. Ayúdanos, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Tú eres increado, Señor. Tú tienes una asistencia propia. Dependemos de ti, Señor. Gracias por crearnos, Señor. Pero ayúdanos a ser humildes, porque en realidad, Señor, por amor a tu nombre, tú extiendes tu gracia y tu misericordia. Gracias por perdonar nuestros pecados, por darnos salvación. Allí te gozas eternamente por esa salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, oh Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Vamos a ministrar la cena del Señor y vamos a pedir al Señor que el poder sanador de Dios se manifieste mientras ministramos la cena del Señor, la salvación de Dios. Si usted está allí escuchándolo, entregue su vida al Señor. Vale la pena servir al Señor. El Señor perdona todos nuestros pecados, aleluya. Y la cena del Señor es para eso, para humillarnos delante de su presencia, delante del Señor. Amén. Vamos a mirar el texto de la Biblia de Corintios para la cena del Señor. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor entonces. La cena del Señor, si tiene los elementos allí en sus manos. Miremos 1 Corintios, por favor. Capítulo 11, por favor. Está allí en el versículo 23, está la institución de la cena del Señor. Vamos a celebrar la victoria de Cristo en la cruz del Calvario y el perdón de pecados. Amén.
Si alguno ha pecado, hijitos míos, dice el apóstol Juan en su carta, abogado tenemos para con el Padre. Confesemos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, partió el pan y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar los elementos en nuestras manos. En el nombre del Señor vamos a consagrarnos. El pan, símbolo de Cristo, es un símbolo de Cristo. Lo creemos que Cristo fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. Como vimos en la clase anterior, recibió la ira de Dios por los pecados de cada uno de nosotros. Amén. Que nosotros merecíamos el castigo, pero el juicio de Dios cayó sobre él. Y para librarnos de ese juicio, Dios lo hizo allí, se puso allí en la cruz. Y la copa significa la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Consagramos los elementos, Señor, para la gloria tuya, Señor. Tu paz, tu presencia, tu sanidad, tu poder liberador, tu gloria sea fluyendo, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Esa noche que el Señor fue entregado, también dice que tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Vamos a participar del pan, como hizo el Señor allí, de la copa, como hizo el Señor con sus discípulos, esa noche que iba a ser entregado a nuestro Señor Jesucristo. Participemos del pan en acción de gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta copa es el nuevo pacto, amén. Tenemos perdón de pecados, tenemos redención eterna, salvación. Tenemos la bendición de Dios que nos sigue, que está con nosotros. Porque Cristo lo quiso así. Cristo murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados. Celebramos la victoria de Cristo, el perdón de pecados, lo celebramos en esta mañana. La vida nueva que tenemos, la reconciliación con Dios, la regeneración del Espíritu, la obra de Dios en nosotros, del Espíritu Santo. Participemos de la copa en esta mañana en acción de gracias en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Mis amados, mis queridos, vamos a orar a Dios. Padre, bendecimos a mis hermanos. Primeramente bendecimos tu santo nombre, Señor. Y bendigo a mis hermanos que están escuchando esta mañana. Padre, tu poder sanador sobre ellos, los que están pasando momentos de dolor, de aflicción en su cuerpo, enfermedades. En el nombre de Jesús, por la llaga de Cristo. Eres sanado, hermano y hermana. En el nombre de Jesús, Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú seas sano. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Creemos en la sanidad divina. Predicamos la sanidad divina. Estas señales seguirán a los que creen. Aleluya. En mi nombre pondrá las manos sobre los enfermos. Ellos sanarán. Aleluya. Poder de Dios fluye en este momento. Te lo pedimos. En nombre de Jesús. Perdón de pecados. Sanidad divina. Libertad de Dios. Paz de Dios. Gozo de Dios. Presencia de Dios. Bendición de Dios. Provisión de Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amada iglesia, gracias. Muchas bendiciones en Cristo Jesús. La paz de Dios para todos.